San Benito Abad es considerado uno de los santos más milagrosos. Conoce la historia de San Benito, poderoso intercesor ante Dios para los momentos más grandes de dificultad y necesidad. San Benito Abad, también conocido como San Benito de Nursia, nació en una familia noble italiana, junto a su hermana gemela Escolástica de Nursia, en el año 480, en Nursia, Italia. Benito creció junto a su hermana gemela, y cuando tendría entre 16 y 17 años, fue enviado a Roma a estudiar filosofía. Durante este periodo, él asistía a las celebraciones litúrgicas y realizaba visitas para hacer oración en las tumbas de los apóstoles y mártires, ya que en el fondo de su corazón se encontraba el deseo de una vida comprometida y dedicada a Dios. Este deseo fue mayormente provocada por cómo los demás jóvenes llevaban su vida alejada de Dios, en herejía. Por esto, decidió dejar todo para irse a vivir solo como ermitaño a las zonas rocosas de Italia, en búsqueda de acercarse a Dios, pero su nodriza, al darse cuenta de esto y al sentir tanto amor por él, ya que ella lo había cuidado desde que era muy pequeño, decidió irse con él. Entonces llegaron a un lugar llamado Efide, donde se quedaron junto a la iglesia de San Pedro por un tiempo, gracias a la caridad de unos buenos hombres, y es aquí donde ocurre su primer milagro. Primer milagro. Un día, cuando la nodriza de Benito pidió prestado a unas vecinas una criba para poder preparar pan para ella y Benito, esta era de barro, y al ponerla en la mesa, esta cayó accidentalmente al suelo y se partió en dos, lo que causó mucha angustia y tristeza a la nodriza de Benito. Al ver esto, él se conmovió, tomó los dos pedazos de la criba de barro y comenzó a hacer oración, y al levantarse, consolando tiernamente a su nodriza, le entregó la criba y milagrosamente ésta se encontraba intacta. Entonces la noticia se comenzó a esparcir y la gente comenzó a admirar a Benito, y esto a él no le gustó, por lo que decidió retomar su plan de irse a vivir solo como ermitaño, y por esto huyó del pueblo, pero esta vez lo haría a escondidas para ir solo. Fue así como Benito retomó el plan de irse a vivir solo como ermitaño. Benito se fue a la zona rocosa de Italia, a un lugar llamado Subiaco. Ahí vivió en una cueva de muy difícil acceso, para que nadie pudiera encontrarlo. Todo este tiempo vivió dedicado a la oración y penitencia, vivió en soledad por mucho tiempo, y en este tiempo él sintió la cercanía de Dios, así como también sintió tentaciones y desolación. En este tiempo en soledad le llegaron también tentaciones, como la lujuria. Se dice que un día mientras se encontraba en oración, llegó un pequeño pájaro negro a revolotear cerca de él, a distancia de poder agarrarlo si él quería, pero Benito hizo la señal de la cruz, y entonces éste se alejó y desapareció, quedando en su lugar un recuerdo de una bella mujer a la que había conocido Benito. Pero entonces decidió quitarse la ropa para arrojarse a unos matorrales llenos de espinas, ya que prefería el dolor físico a caer en la tentación. Esto marcó un antes y después, ya que no volvió a caer en tentación. Continuó así su vida hasta que un día fue encontrado por un sacerdote, que fue guiado por Dios hasta él, y desde ese momento las personas comenzaron a buscarlo para recibir su consejo y proveerlo con comida. Por aquel tiempo, una comunidad de monjes se quedó sin su abad, puesto que había fallecido. Entonces, al ver la santidad de Benito, le pidieron que fuera su superior, pero Benito se resistía, ya que sabía que él era muy exigente con las personas que querían llegar a la santidad, y pensaba que eran personas que no le harían caso, ya que eran personas difíciles de gobernar. Pero tal fue su insistencia que lograron que Benito aceptara. Pero muy pronto los monjes se dieron cuenta de lo estricto que Benito era, lo cual no les gustó, pues ellos estaban acostumbrados a una vida más liberal. Ellos llevaron a cabo el plan de eliminarlo, por lo que pusieron en una copa de vino veneno. Pero Benito, antes de comenzar a beber, bendijo los alimentos y la copa estalló en pedazos. Todos quedaron muy sorprendidos, pues entonces Benito se dio cuenta de las intenciones de los monjes, y triste y decepcionado, les dijo que buscaran a alguien más para que los guiara, de acuerdo a cómo ellos querían vivir. Se dice que San Benito recibió otro atentado, debido a la envidia que le tenía otro sacerdote. Este intentó envenenarlo con un pan, pero cuando Benito hizo la señal de la cruz para bendecir los alimentos, un cuervo se llevó el pan. Y entonces
Al ver esto, tomó la decisión de retirarse nuevamente al Subiaco. Entonces comenzaron a llegar muchos fieles que buscaban una vida monástica, y cansados de la corrupción con la que vivían en la ciudad, se fueron a las zonas rocosas de Italia a hacer oración y penitencia. Y al ver la santidad de Benito, ya que en él veían un guía que los llevaría al camino de Dios. Pronto eran tantas personas que tuvieron que construir 12 pequeños monasterios con 12 monjes cada uno. Benito fue su guía en el camino para llegar a Dios. Fue así como Benito comenzó a reunir a varios monjes de los diferentes monasterios y regiones para hacer un solo rebaño, según su corazón le indicaba, con un solo propósito, que era alabar y glorificar a Dios. Él se fue junto a sus discípulos más fieles a Monte Cassino, al templo de Apolo, donde se llevaban a cabo prácticas paganas, y destruyó aquel templo y en su lugar construyeron 2 capillas y la abadía de Monte Cassino, comenzando así la evangelización de las personas que vivían en esa zona. Benito escribió la Santa Regla, inspirado por Dios, para los monjes que buscan renunciar a su propia voluntad para ser obedientes a Jesucristo, nuestro Rey verdadero, en la cual lo principal y más importante es llevar una vida de oración litúrgica, estudio y trabajo, llevado socialmente en comunidad, con un Padre en común, siendo todo esto practicado fielmente por él. Es tan importante que en esta se han basado los reglamentos de las comunidades religiosas de la Iglesia Católica. San Benito tuvo la atribución de muchos milagros, pero fue en el año 543, cuando se encontraba de pie en la ceremonia del Jueves Santo, se sintió morir. Entonces se apoyó de los brazos de sus discípulos y mirando al cielo cumplió lo que él recomendaba. Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo, y así fue como falleció. San Benito llevó una vida dedicada a la oración y la meditación, así como al trabajo, ya que él nos enseña que el trabajo nos dignifica, pues no es que éste nos rebaje, sino más bien nos hace ser útiles a la sociedad. Y con esto imitamos a Jesús, un gran trabajador. Pero el trabajo también es un excelente método para alejar las tentaciones. Él pasaba gran parte del día en ayuno, siempre atendía amablemente a todas las personas que fueran en búsqueda de su consejo, y en ocasiones solía salir con sus discípulos a los alrededores a predicar la palabra de Dios para la conversión de los pecadores. San Benito es considerado el santo patrono de Europa, así como también santo patrono del monacato occidental. Gracias por acompañarnos a conocer la historia de San Benito. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas los siguientes videos. Dios los bendiga.